Perfecto, bien. Como lo comprendo, pues así. Adelante. Bien, 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 no pasa nada. No te explico. De hecho, de eso se trata. Que no se queden con ninguna duda. Como les comentaba durante la clase, en ocasiones al ver nada más el puro mecanismo, podemos darnos una idea si funciona o no. ¿Vale? Por ejemplo, comenzamos con el de la derecha, si les parece. ¿Vale? En ese caso, si recuerdan, yo les comentaba que el criterio de Kurzbach es una ecuación empírica. ¿Por qué es una ecuación empírica? A alguien se le ocurrió, pero dentro de esas ocurrencias prácticamente no contempló o no consideró este tipo de elementos. En el dibujito que les hice, si no me falla la memoria, creo que les puse que esto era un resorte, un elemento deformable, un eslabón deformable, ¿sale? De la n cantidad de eslabones deformables que nosotros tenemos. Matemáticamente, su compañero lo resolvió adecuadamente. Esto prácticamente emula, se puede decir así, o es la equivalencia a lo que es una armadura. Pero, gracias a la propiedad, déjenme llamarle así, que tienen los elementos deformables, precisamente como su nombre lo dice, se deforman, en ese caso hay resortes a tensión, compresión y torsión. Este elemento se puede elongar o se puede comprimir, permitiendo que el elemento 2 se pueda mover, ¿sale? Entonces, este caso, chavos, chicas, es una excepción del criterio de Kurzbach, la movilidad es 1. De manera muy general, ¿vale? Cada que ustedes observen que en una máquina o en un mecanismo específicamente se tenga un elemento deformable, en este caso déjenme llamar específicamente un resorte, en automático vamos a tener movilidad igual a 1. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Chicas? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Si recuerdan, creo que la verdad aquí ando un poco medio norteado. Una pinza de presión, no sé, creo que sí se las enseñé, la verdad no recuerdo. Tienen un resorte. Si yo zafo ese resorte, la pinza funciona. Lo único que pasa es que al momento de botar el seguro, esta ya no brinca, se puede decir así, sino que manualmente la tengo que abrir, ¿vale? En el caso de las chicas, bueno, creo que sí son las únicas que traen cabello largo, según su compañero. Tienen, no sé cómo se llaman, son unas como pinzas precisamente, y traen un resortito a torsión. No sé si les ha pasado que se lo quitan o se rompe, y la pinza obviamente siempre va a mantener esta posición, normalmente cerrada. El resorte es, se hacen el chongo, se agarran el cabello, la aprietan, esta abre, esta, ¿me la prestas? Gracias. Este es un resorte a torsión, ¿vale? Posición normal de la cosa esta, pinza, no sé cómo se llama, es cerrada, ¿vale? Yo actúo, evidentemente veo el cabello, suelto y vean. Por sí solo el resorte me ayuda a transmitir el movimiento, ¿vale? ¿Sí queda claro? Entonces, cada que ustedes vean un resorte, en automático, tenemos movilidad. Este otro, manivela bien la corredera circular, nuevamente. ¿Qué es lo que cambia del manivela bien la corredera normal? El elemento de salida en este caso. Aguas. En este caso, precisamente, y como bien lo marcó su compañero en el punto de contacto, de la corredera circular y de lo que es la guía que está fija, efectivamente aparece un J2. Alguien ahí, o bueno, no sé si alguien se lo haya imaginado, dices, oye, pero con un solo movimiento esto funciona. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Como les comentaba, y aquí no voy a ventanear a ninguno de mis compañeros. Si recuerdan, yo les hacía esta parte. Adelante, pásale. Lo que es movimiento de rodadura en dinámica del cuerpo rígido. Si recuerdan, no sé si me lo explicaron así. Tenemos 3 casos, ¿sale? Rodadura pura, ¿sale? Rota y se traslada. Es lo ideal. Es precisamente la función que tienen este tipo de cuerpos, su cuerpo rodante, girar y trasladarse. Segundo caso. El segundo caso se le conoce como una fase crítica. Esa fase crítica, el cuerpo rodante o el disco está a punto de comenzar a patinar. Se sigue considerando como una rodadura pura. Y el tercer caso es cuando el cuerpo rodante ya se empieza a deslizar, vaya, se patina. Una de dos.
o nada más rota, o en su defecto, nada más se traslada. ¿Sí me explico? Pero ¿qué chiste tiene que este cuerpo que tiene esa formita nada más se traslade? Ah, pues yo lo puedo sustituir por una corredera y hace la misma función. ¿Sí me explico? O en su defecto, nada más pongo esta ruedita y nada más está patinando, pero no me transmite el movimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, chicos, chicas, tengo que garantizar dar estos dos movimientos precisamente, ¿sale? Para que este mecanismo funcione siempre de la misma manera. Es la interpretación de esto. Ahí lo que yo les comentaba, precisamente en clase, es, si alguien mueve el elemento 2, yo no garantizo que el cuerpo rodante o la corredera circular gire y se traslade. Sin embargo, si yo intento darle el movimiento de entrada, en este caso, en la corredera circular, tengo que garantizar que ésta gire y se traslade, ¿vale? Es la interpretación de lo que es movilidad o el criterio de Coulomb. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, chicas? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Vale. ¿Puedo borrar? Sí. Vale. ¿Cuál sigue o cuál quién? Ustedes digan, ¿qué pasa? Yo tengo dudas sobre los mecanismos de Whitworth. Ok, vale. En este caso, y de verdad, ya cuando los estuve haciendo y mandándoselos, bueno, no cometí un error, sino quería ponerles variantes. Ahorita les explico el porqué. El mecanismo de Whitworth, como les comentaba, o se los comenté, es un mecanismo combinado. Es un mecanismo combinado constituido por dos elementos. Les digo, más o menos más adelante, que es la siguiente unidad, vamos a comenzar a ver esto. Este es el mecanismo de Whitworth o el metado mecanismo de cepillo, ¿vale? Nuevamente, comienzo enumerando cada uno de mis elementos. Tenemos específicamente 6 eslabones, ¿vale? Conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, comenzamos en orden si gustan. ¿Conexión entre 1 y 2? ¿Nenes? ¿Nenas? Un grado de libertad. Bueno, entre 2 y 3. Lo voy a indicar de esta forma, ¿vale? De un grado. Aquí adentro. Perfecto. Un grado. Perfecto. Ok. Y aquí falta uno. Exactamente. ¿Sabes? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguramente no consideraste esto. Sí, no considero. Exacto. Entonces, aquí quedará 15 menos 14. La movilidad es 1. ¿Sale? Así como yo propuse la numeración, nenes, nenas, evidentemente tengo que mover la manivela, conectarle ahí un motor o ponerle una manivela o en su defecto un volante, y todo esto se tiene que mover siempre de la misma forma. ¿Qué variante hay? La variante, y lo que yo les comentaba, precisamente, quiero que vean. ¿Qué es esto? Eso es la variante. ¿Qué notan de diferente? Ya no hay collarín como tal. Ya no hay... Es que yo ahorita ya no sé quién habla, pero no. Efectivamente, como dice su compañero, de verdad no sé quién es, discúlpenme. Efectivamente, aquí estoy sacrificando el collarín, pues evidentemente son menos elementos, ¿vale? Funciona exactamente de la misma manera, claro que funciona exactamente de la misma manera. ¿Cuál creen que se mueve más fácil? Este. Ah, bueno. No sé, es pregunta para ustedes. Yo digo que la derecha. ¿Por qué razón? ¿O Porque ya por qué no- creen? Que menos mecanismos. Exactamente. Siempre, 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 cada que nosotros tengamos un mecanismo que tenga la misma función, pero menos elementos, va a funcionar más fácil. ¿Por qué? O más sencillo, déjenme llamarlo así. ¿Por qué razón?
Porque aquí, evidentemente, hay mayor fricción, hay mayor inercia, Aquí hay menos fricción, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí aparece el mentado cuerpo rodante que yo les comentaba, ¿sale? Y específicamente, en ese caso, teóricamente, la inercia se reduce por lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí, si ustedes observan, manejen los mismos números excepto el del collarín. Reduzco mis eslabones a 5, conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Nuevamente, J1, 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 J1 y J1. ¿Sale? 2, 4, son 5 conexiones de 1 grado de libertad. Esta conexión se interpreta y se entiende que es de 2 grados de libertad. ¿Sí saben por qué? Se desplaza sobre la barra 4, pero rota respecto al punto 1 de la claque de 1. Perfecto, bien. 12 menos 11, vean, la movilidad sigue siendo 1. ¿Vale? No quiero que se me acostumbren, o no pretendo acostumbrarlos, que siempre observen esto. Hay mecanismos, les digo, son equivalencias, evidentemente sacrifico o hagan de cuenta, junto a estos dos, que este es un par de revoluta, déjenme pintarlo así, este es un revoluta y este es un prismático, si recuerdan cuáles eran, movimiento de rotación, movimiento de traslación. Estos dos movimientos, ¿sale? Si yo los junto, pero de manera independiente, aparece el famosísimo par cilíndrico. Si recuerdan, es una rotación y una traslación, pero de manera independiente. ¿Por qué independiente? Porque este punto azul rota respecto a 2, ¿sale? Pero se desliza o se traslada sobre otro elemento totalmente distinto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas por ahí? ¿Quién me preguntó? ¿No? No. ¿Seguros? Sí, no, claro. ¿Cuál otro, chavos? Venga. Yo tengo el de Leva con seguidor alternativo. Leva con seguidor alternativo, ¿era el tercero? Sí. ¿Puedo borrar de esta? Sí. ¿No hay falla? No. Ustedes me dicen, chavos. No, por No, favor. perfecto. Ya quedó por Ya. Perdón, pero es que sí me acelero después de tanto tiempo. Ah, dele. Sí, seguimos el paso. ¿Qué problema tienen o qué duda tienen con ese mecanismo? Yo más que nada tengo duda tomando en cuenta lo que vimos antes, Ajá. en el punto de contacto entre la leva y el seguidor, según yo sería de un grado 2, ya que rota respecto al centro, pero se traslada respecto a la base del seguidor como tal. Nada más esa era mi duda. Efectivamente, así como le indicas, es esta parte. Nuevamente. Comienzo nuevamente con eslabones fijos, ¿vale? Tanto apoyo como guía son fijos. La leva, como yo les comentaba, generalmente casi siempre es mi elemento de entrada y en este caso nuestro elemento de salida, nuestro seguidor. Nuevamente, en este caso son 3 eslabones, conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Entre 1 y 2, conexión de 1 grado de libertad, par de revoluta. Me voy acá arriba de una vez, ¿vale? ¿Cómo se mueve el elemento 3 respecto a la guía? Nada más se traslada, sube y baja, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay un par prismático. Como bien lo comentaba su compañero, este es el problema. En este caso, y como les explicaba, o les traté de explicar ese momento, este punto va a girar respecto de la leva, ¿sale? De manera excéntrica. Pero cuando entra en contacto específicamente con el seguidor, nos genera una línea, una pequeña traslación. Este puntito o este punto de contacto, o en este instante, se lleva a cabo precisamente el mentadísimo deslizamiento relativo. ¿Por qué deslizamiento relativo? Porque los dos elementos involucrados se están moviendo, ¿sale? Entonces, ese punto es un J2. Tenemos 2 conexiones de un grado de libertad, una de 2. Nos quedaría
6, 4 menos 1. La movilidad del mecanismo de leva con seguidor alternativo, movilidad 1. ¿Vale? En este caso sí, como les comento, siempre, bueno, la gran mayoría de casos, no voy a decir siempre, la gran mayoría de casos, el movimiento inicia en la leva. ¿Vale? ¿Este factor se puede considerar como un par inferior? Es un par inferior específicamente del tipo cilíndrico. ¿Más dudas, chicas, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Para todo bien. Siguiente ejercicio entonces. ¿Qué duda hay? Venga. Yo no entendí bien lo de la mata. Ok. Va a ser el fuerte. ¿Cómo? En el caso de la cruz de Malta, también de igual forma hay dos variantes. Aquí les voy a pintar la más representativa, se puede decir así. ¿Vale? Evidentemente ustedes saben más de electrónica que yo, y aparte que no me gusta. Este es el diagrama que intenté compartir con ustedes. ¿Sale? La cruz de Malta, o también se le conoce como rueda de Ginebra. Nuevamente comienzo numerando mis eslabones. ¿Sale? Parto del apoyo fijo, o en este caso del fijo. Este círculo, ¿sale? Que es un volante, viene siendo mi elemento de entrada, es 2. Y esta tache, ojo, no siempre de 4, puede haber de 2, de 3, de 4, de 5, de n cantidad de ranuras. Esta es precisamente la pieza representativa de la mentada cruz de Malta, mecanismo de Ginebra o rueda de Ginebra. ¿Vale? Entonces, nuevamente, 3 eslabones. Conexión de un grado de libertad, par de revoluta. Este otro, de igual forma, es un par de revoluta. ¿Vale? ¿Qué pasa con este punto, chicos? Chicas. Se vuelve un J2. Se vuelve un J2, precisamente. Aguas, bajo esta configuración. ¿Se pasa? Entonces, la movilidad del mecanismo cruz de Malta, rueda de Ginebra, sigue siendo 1. Aguas, nenes, nenas. ¿Por qué les digo aguas? En este caso, el principio de funcionamiento es de un movimiento de rotación constante que es característico de esta pieza, ¿vale? Vuelvo a un movimiento intermitente. No sé si conozcan o han escuchado hablar de los motores a pasos. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál? Motor a pasos. En forma rotativa, ¿Sí? va haciendo pequeñas pausas Exacto. sin que se regrese. Exactamente. Esas pequeñas pausas es la intermitencia que puedo lograr con la cruz de Malta. Evidentemente, por una vuelta que da el disco rojo o el volante rojo, a la salida, en este caso, tendríamos un cuarto de vuelta. Si quieren tener un sexto de vuelta, pues meten otras 2 ranuras y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ese es lo más utilizado. La variante que les comento, bueno, no sé si puedo borrar algo de ahí. ¿Sí? Sí. La variante que les comento, difícilmente la van a encontrar, les voy a ser bien honesto, es cuando colocamos una corredera aquí. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Suben la cantidad de los eslabones, ¿sale? Sigo teniendo J1 aquí, no sé por qué la borré, tengo otro J1. ¿Qué es lo que ocurre ahí, nenas? Sigue siendo J2, tanto se desliza, pero rota respecto al volante. ¿Sigue siendo J2? No. Aguas. Solo hay deslizamiento. ¿Cómo se une o cómo se uniría, creo que es la palabra correcta, la corredera con el volante? Por un par. Perfecto. Ya está. Bien. Bien. Síguele. Aquí, si se dan cuenta, aquí yo solo estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Si recuerdan, yo les explicaba y les ponía esto en la clase, ¿cierto? Para que yo visualizara o ustedes visualizaran dónde estoy considerando los pares, ¿cierto? Entonces,
Aquí entendamos que el elemento 2 y el elemento 3, que es una corredera, se unen mediante un par de revoluta. Pero, en este caso, la corredera 3, ojo, y como bien lo dice su compañero, desliza respecto al elemento 4, ¿cierto? Por lo tanto, tengo un par prismático entre 3 y 4. Sí eran 2 grados de libertad, déjame llamarlo así, pero interpolados, exacto, ¿vale? Entonces aquí sigo teniendo 4, bueno, subo a 4 grados de 4 pares cinemáticos de 1 grado de libertad, desaparezco el de 2, la movilidad sigue siendo. ¿Estás? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, si es un J2, pero separado. Ajá. ¿Y si lo pusiéramos como J2? No importa, sigue funcionando lo mismo. Lo único que cambia es precisamente la parte matemática. O sea, lo podríamos considerar como un J2, pero no lo podríamos poner en la Ojo, matemática. si aquí ustedes, y no sé si por ahí vaya tu duda, si aquí ustedes, en lugar de considerar estos dos J1, me pones aquí un J2, en automático está mal. Ah, ok. Bueno, si yo lo decía que podíamos tomar J1 como 3 y J2 como 1 y pues sería una Roma. Okay. Aquí bajaría 2. Ah, ok. ¿Sí me explico? Ok, ya. Por eso es Los mi... dos Exacto. pares, ok. Así es. Pero sí, ya Así se es. compensa. Exacto. Les explico esto porque allá afuera, ¿sale? No siempre van a ver con correderas. De hecho, ahorita la verdad se me olvidó. Tengo 2 o 3 cruces de manta para traerlas y enseñárselas. Generalmente siempre utilizan un J2 ahí porque es más fácil el movimiento. Evidentemente, cuando la vean, ustedes van a decir, oye, es que me lo dibujaste mal. Sí, aquí me falta un círculo o una media luna, que es un tope, se puede decir así. ¿Por qué no se utiliza este con 4 eslabones o corredera intermedia? Porque cuando pierde el contacto, déjenme llamarlo así, por ejemplo, si el elemento 3 estuviera aquí, ya no hay contacto, ya no transmito movimiento al elemento 4. Pero si no garantizo la posición de la corredera sea adecuada, esto se estaría atorando. Por eso se recurre a utilizar J2. ¿Vale? Para evitar los atos de la Exacto. separe por las características del O sea, cuadro. haz de cuenta que cayó mal, se puede decir así, y está pegando, nada más, y ya no transmites movimiento. Entonces, quitas la corredera, aparece el J2 que dice su compañero, y ahí sí garantizas que la transmisión sea continua. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está ¿Nada? bien, ok. Va. Hola, escuchamos. Chicos, chicas, perdón. Ya quedó claro. Y ya, bueno, nada más tengo una pregunta ya nada más de, bueno, no tiene nombre, pero es el mecanismo con placa. Mecanismo. Bueno, es una placa rectangular. El dibujo es poder. No, no sé. Perdón, sí. Es un mecanismo combinado, perdón, Creo que es una placa. De hecho, ahí nuevamente Y ahí me puedo resolverlo de 2 formas. Vamos a ver. Aquí lo estoy dibujando como se los envié. No hay ningún problema. Esto, nuevamente, es un mecanismo combinado o lo podemos asignar ahorita, no pasa nada. Nuevamente, comienzo numerando, ¿sale? Eslabón fijo. Aquí ustedes pueden, como les comentaba, pueden numerar como ustedes gusten y manden. Por ejemplo, yo aquí, si se me ocurrió, yo le pondría a la corredera 2, elemento de entrada. Esto que voy a dibujar, o en ese caso viene con el mismo color, se interpreta que es una placa, como bien lo comentó su compañero, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, puedo ponerle ahí un mecanismo de 6 eslabones. Sin ningún problema, ¿vale? Entonces, n es igual con 6. Conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad, ¿vale? Nuevamente, en este caso, déjenme pintarlo aquí, el contacto de la corredera respecto a la guía
es un par De un lado. prismático de un grado de libertad. Perfecto. 1, 2. Vale. Entre 2 y 3, nenes, nenas, es un par nuevamente de un grado de libertad entre 2 y 3. J1 entre 3 y 4. J1 entre 1 y 4. J1 entre 3 y 5. J1 entre 5 y 6. Y finalmente otro J1 entre 1 y 6. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 conexiones de un grado de libertad. No aparecen en este caso conexiones de 2. Por lo tanto, la movilidad es 1. ¿Vale? Puedo mover nada más la corredera y en automático el resto se mueve, o puedo mover el elemento 4 o el elemento que ustedes gusten. ¿Vale? Esta es la opción como se las envíe. ¿Vale? Déjenme hacer, bueno, no sé si están copiando. Sí. Corrigiendo. ¿Cómo? Corrigiendo. Ah, no hay problema. Pero sí. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Porque hasta ahorita nadie me ha preguntado de eso. Profesor. Vale, Una dime. pregunta. Para el elemento 4 considero entre 4 y 1. ¿Aquí? Sí. Sí. Entonces, ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Qué es lo que hice ahí? Si recuerdan, cuando les expliqué un poquito acerca de lo que son las placas, yo les comentaba que en ocasiones es posible que nosotros construyamos una placa a partir de unir varias barras, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Que entre estas barras que yo o nosotros unamos no existe movimiento relativo, ¿cierto? Lo que yo les explicaba, hagan de cuenta que tienen dos soleras o dos elementos de algo, aprietan tanto el tornillo que esto ya no se permite que haga esto, uno respecto a otro. ¿Sí me explico? Seguramente les ha pasado, ¿vale? Y si no, les va a pasar. Entonces, aprietan tanto ese tornillo que se considera una sola pieza. Por eso se dice que en la unión de estas tres barras puedo generar precisamente una placa. Vuelvo a numerar, sigo dejando mi elemento fijo, no pasa nada. Corredera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumenté el número de eslabones involucrados, ¿vale? 8. Conexiones o pares cinemáticos de un grado de libertad, nenes. Este J1 sigue siendo el mismo, no pasa nada, ¿vale? sí. Aguas. Aquí. ¿Ahí qué creen que ocurre? Hay una rotación. Lo van a ¿Nada más? desplazar, lo van a desplazar directo porque no tiene con que los otros cuatro lo van a detener. Nada más lo van a desplazar. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí con esa conexión? Quedaría rígido. Sí, sí. Yo creo que mientras sea un triángulo no puede estarse moviendo, va a ser como una placa y va a seguir J1, va a ser lo mismo. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Ok. Si solamente tienes el punto de anclaje, pues bueno, la unión con el elemento 2, sí seguiría siendo uno de revoluta. Perfecto, no pasa nada. Se les está olvidando algo. Desayunar. ¿Se acuerdan que les comenté cuando vi precisamente el criterio de Kurzweil? Que en una conexión no siempre puede haber dos eslabones, puede haber más de dos No elementos. están completamente conectadas, una de los dos no está No, con 6 y 3 están Exacto. conectados. Bien. Este es el caso. Tengo tres eslabones conectados en este punto, ¿cierto? Ok. ¿A quién quieren que tomemos como base o como comodín? ¿A 2, a 6 o a 13? Que guste, no pasa nada. 6. 6, ok. O sea, hay dos J1.
En este caso, voy a interpretar o se interpreta que 6 se está uniendo con 2, por lo tanto, conexión de un grado de libertad, déjenme pintarlo así, entre 2 y 6, ¿sabes? Pero también el elemento 6, por otro lado, por la parte de enfrente, déjenme llamarlo así, se une también 3 con 6. Acuérdense, chicos, chicas, cuando en un punto existan más de 2 elementos en contacto, se toma uno como base, ¿cierto? Otra forma de cómo se los explico en presencial, aprovechando, hagan de cuenta sus dedos, específicamente estos 3 dedos, ¿vale? El dedo medio se une con el índice por este lado, ¿cierto? Aquí tengo una articulación. El dedo medio se une con el anular mediante otra articulación aquí. Tengo 2 pares cinemáticos aquí. ¿Sí estamos? ¿A dónde voy? El medio y el anular no están en contacto directo. ¿Sí queda claro? ¿Un poquito más claro, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Va. Entonces, continuando, ¿aquí qué va a pasar? Lo mismo. Lo mismo, exacto. J1, déjenme llamarlo entre 6 y 7. J1 entre 6 y 5. Aquí se vuelve a repetir. J1, ahora déjenme utilizar el 3 como comodín. 3 con 4. J1 con 3 y 5. Estos dos no cambiaron. Siguen siendo J1 de 7 y 8. Y J1 entre 1 y 8. ¿Cuántos pares tuvimos al final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este se me había pasado, perdón, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, subimos la cantidad de pares cinemáticos, sigue sin aparecer las conexiones de 2 grados de libertad. Por lo tanto, aquí son 21 menos 20, vean, la movilidad sigue siendo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. No sé, yo, Dime. o no sé si no alcanzo a ver, también estoy medio ciego. En el eslabón entre 2 y 3 no hay conexión, no existiría si metimos de comodín al 6, ¿verdad? Exacto, así es. Gracias. De hecho, lo que yo pretendo, y por eso les preguntaba a qué número lo tomo. Si alguien dice, no, el 6 es mi número de mala suerte, no importa, cambien, no pasa nada, ¿vale? Ya es decisión de cada uno de nosotros. ¿Más dudas? Entonces, Chicos, nada chicos. más hubiera cambiado la escritura. Si No, hubiera no. sido en lugar de 6 a 2, sería de 3 a 2 y de 3 a 6. Así es, perfecto. Bien. ¿Más dudas, nenes, nenas? ¿Nada? ¿Seguro? Vale. ¿Alguna otra duda sobre el mecanismo? Si quieres, ¿no? Yo tengo problemas con el de 5 barras, con el primero. ¿Cuál es el Eso me vientos. ¿Qué problema hay? Te escucho, ¿eh? Es que al final me sale como movilidad de 2, pero no para hacer 2. De hecho, te digo, de eso se trata, que yo aclare todas las dudas que ustedes tengan. Es este, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. Perdón. Ahí está. Es el mecanismo, como su nombre lo dice, como bien lo dice el compañero, es un mecanismo de 5 barras o de 5 eslabones, no pasa nada. Conexiones de 1, conexiones de 2 grados de libertad. J1, 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 ya está. Vámonos arriba. Ok, ok, ok. Tendríamos 6 conexiones, no aparecen de 2. Chin, es 0. Pregunta para ustedes. Chao, chicas. ¿Se mueve o no se mueve? Y se mueve, ¿no? Sí se mueve. ¿Dónde lo han visto? En los juegos metálicos. Ok. Un parabrisas. Aguas con el parabrisas.
Es de 6. Bueno, lo que estaba viendo es que la fórmula no considera la geometría de los cuerpos. Exacto. Por eso les comentaba, es una ecuación. Bueno, de los mecanismos. No considera la geometría o la disposición de los elementos, no considera elementos deformables. Por esa razón se dice que es una ecuación empírica. Ahora, esto precisamente, como lo comentan, esto sí se mueve. ¿Por qué razón? Como la de 2, 4 y 5, si se dan cuenta, bueno, traté de dibujarlo de lo mejor, son de la misma longitud, ¿sale? O independientemente de que sean de longitudes diferentes, siempre y cuando tengan la misma posición angular, esta cosa se va a mover. Esto lo puedo marcar con movilidad de igual forma. Juego mecánico. No sé si se como refiere las del a- tren, ¿no? Bueno, yo lo vi hace muchos años, que era como un transporte escolar, un camioncito, y hace esto. Si han visto, por ejemplo, donde reparan motos o cajas de velocidades, llegan a utilizar una como tipo cama, que la meten con un cilindro hidráulico, levantan, bajan la cama o el motor, se acuesta. Las rendijas del aire acondicionado de su vehículo funcionan muy parecido a eso. Mueven la palanquita del medio, o se cierra o se abre todo, ¿vale? Si en casa llegan a tener de las mentadas persianas, ya sea horizontales o unas que son de vidrio, funciona exactamente lo mismo. Puedo tener n cantidad de eslabones conectados en serie, yo moviendo un solo elemento, se abre o se cierra todo. Algunas folders, de hecho por ahí tengo el mecanismo, un folder de... ¿cómo se llama? Un folder, perdón, tiene un mecanismo muy parecido a este. Es un brochecito. Apachurran la palanquita y no se sueltan sus hojas. Liberan, se brinca porque trae un resorte y ya sacan las hojas. Es donde funciona esto, ¿vale? ¿Más dudas? Entonces, ¿cuál era la excepción? Perdón. La excepción es 1, a pesar de que matemáticamente te dio 0. Ajá, Tú me dijiste que te dio 2. ajá, pero... Seguramente consideraste más pares o más eslabones. Sí, de hecho. Más pares. No, eslabones. ¿Más eslabones? Ajá. ¿Cuántos consideraste? Es que seguro Sí, en la parte, Ajá. Si dividimos el de arriba, aguas aquí. Ujú. Hay más pares y hay más eslabones, por eso te sale movilidad 2. Pero en ese caso creo que se los mandé con el mismo color, si no me acuerdo. No pasa nada. Digo, confusión. En este caso es el mismo elemento. Eso posiblemente fue un error de que no se los quise enumerar por lo mismo. No pasa nada, ¿vale? Pero de ahí en fuera, matemáticamente da 0, pero como excepción, siempre, si le quieren poner ahí su nota, mientras todos los elementos que estén articulados respecto del fijo tengan la misma posición angular, se mueven. Movilidad 1. ¿Más dudas? Chicos, chicas. Hay un problema, que es el que sigue ese, que una barra no tiene la misma posición angular. Ahí Exacto. sí sería 0. Exacto. El problema que menciona su compañero es este. Es lo mismo, se puede decir así, nada más aquí se cambió la posición del elemento 4, en este caso. Como estoy tratando, salvo donde les puse el resorte, de ahí en fuera todos son sólidos rígidos, en este caso, esto me está ayudando, déjenme llamarlo así, a bloquear a mi mecanismo. Como son sólidos rígidos, eslabones rígidos, perdón, no se pueden ni comprimir ni elongar, ¿cierto? Resisten fuerzas, perdón, tanto de tensión como de compresión o de torsión. Por lo tanto, si 2 lo quiero girar hacia la derecha, 4 me lo impide. Si quiero girar a 4 hacia la izquierda, 2 me lo impide. Se autobloquean, déjenme llamarlo así, ¿cierto? Aquí sí, sin broncas, no hay excepción. Ahí sí estoy convencido. Lo de los puentes, exacto, lo de los puentes, generalmente tienen elementos encontrados. La tendencia es formar triángulos. No me creen, cuando vayan, por ejemplo, espero verlos en mecánica o vayan a manufactura, observen el techo. Pues aquí Tienen se ve. precisamente. Ah, pues eso, perdón, eso me... Exacto, bien, gracias. Más dudas, perdón, 2 años de broma. Más dudas, chicos, chicas, venga.
¿Nada? ¿Seguros? Bien, entonces. Pero el yugo escocés funcionaría igual que vimos hace rato con el la excepción de la sustituyendo el collarín como la corredera. Exacto, ok. De igual forma, les digo, ya que mando las cosas, se me empiezan a ocurrir otra. En el caso del yugo escocés, es característico su forma, la geometría. De igual forma, les digo, espero el viernes y si no se me olvida, bueno, no sé si sean los mismos que vamos a venir el viernes, no pasa nada. Esta es la forma característica del yugo, esta placa. Esa es una placa, con mucha imaginación es una placa, ¿vale? Es una T, déjenme llamarlo así. Ojo, tampoco quiero que se me quede con la idea de que, es que el profesor siempre lo pintó así. No, puedo jugar con las geometrías de mis elementos y sin ningún problema funciona, ¿vale? En este caso, así como lo tienen, nuevamente, tendríamos 4 eslabones. Busco conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Entre 1 y 2, J1. Aquí, J1 entre 2 y 3. J1 entre 3 y 4. Espero que traiga su cubrebocas, pero bueno. J1 entre 1 y 4. ¿Vale? Tendríamos 4 conexiones de 1 grado de libertad. Siguen sin aparecer las de 2. Por lo tanto, la movilidad del yugo es 1. Nos permite transformar, déjenme llamarlo así, o convertir un movimiento de rotación constante a un movimiento de traslación de igual forma. ¿Va? Este es lo clásico, nuevamente. Hay diversas configuraciones. Digo, estudiar mecanismos no está tan sencillo porque son un montón. Y literal, hay de muchas formas o de muchas configuraciones. Este es otra, y más o menos creo que era lo que me comentaba su compañero. Voy a volver a utilizar la misma numeración, no pasa nada. Ahí, nuevamente. Si observan, estoy desapareciendo la corredera intermedia, ¿cierto? Por lo tanto, déjenme quitar estos pares, siguen siendo los mismos, no pasa nada. Reduzco el número de eslabones, se redujeron evidentemente 3. Conexiones de 1, conexiones de 2 grados de libertad. En este caso, tengo 2 conexiones de 1 grado de libertad. Déjenme llamarle entrada y salida, si lo gustan llamar así. Aquí es un J2, exacto. Se fusionaron, unimos, se puede decir así, estas 2 conexiones. ¿Sale? Movilidad sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Profe, disculpe, hay ocasiones en las que podemos sustituir algún otro, o bueno, algún eslabón y que aumenten los grados de libertad. O sea, que sea la misma función, pero nosotros cambiamos algún tipo de eslabón, pero nos den más grados de libertad. ¿En la movilidad dices tú? Ajá. Combinado, te refieres, ¿no? Como simple. Ajá, o sea, ahorita algún Así tipo de eslabón. ahorita la corredera se volvió ese plano en el círculo, ¿no? Ajá. Se volvió un par, Se volvió un par de 2, le dio una grado de libertad. Un par prismático, Combinado lo con damos los pares de ahí arriba, con el cilindro. se refiere. Por eso, pero Bueno, es que aquí cambiamos un par prismático a un par cilíndrico. no. Par prismático y par de revoluta. Esos 2 me forman un cilíndrico. Bueno, sí. Pero en dado caso nosotros podemos combinar una de esas y que nos aumentan los grados de libertad. Sí. Sí.
Entonces ese es J2 porque se traslada y tiene una pequeña rotación. Así es. Pequeña- Exactamente. Por eso es un tanto mi terquedad, mi necedad, o de que los esté fastidiando si les explicaron contactos deslizantes el semestre pasado. No hay dinámica de Ya me acordé de ti. No, ¿por qué razón? Porque precisamente aquí es donde literal le encuentran el sabor a ese tema. ¿Vale? Ojo, es un tema no muy sencillo, les voy a ser bien honesto. ¿Por qué razón? No sé, les digo, ahí disculpen. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el radio de 2? El radio de 2 es constante. En cualquier posición siempre va a mantener la misma distancia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa precisamente con la posición de este punto respecto a la ranura? Va a cambiar, el radio no es constante. Por esta razón, aquí se lleva a cabo un deslizamiento relativo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ahorita me dejaste pensando con el comentario o la pregunta que me hiciste. Generalmente, y de hecho, se puede decir así, a partir de esto yo deduzco otra ecuación. Generalmente, y ahí literal va a ser tarea tanto para ustedes como para los chicos que no nos pudimos conectar, es que ustedes vayan u observen todos los mecanismos, chicas, con los cuales ustedes convivan. Analicen los pares cinemáticos. Literal, ahí sí les puedo apostar lo que gusten. Difícilmente vas a encontrar uno de 3, salvo un caso muy especial. Rarísimo. ¿Por qué razón? Lo que yo les comentaba. Tus conexiones, si tus conexiones son muy especiales, tu idea pasa a segundo término. ¿Sí me explico? Por ejemplo, compras algo chino, y no tengo nada en contra de los chinos, conocí muchas cosas. Compran algo chino, se deja de funcionar, se rompe, lo quieres reparar como buen estudiante de ingeniería, dices, chin, me sale más caro el tornillo que volver a comprar la pieza. Ahí es donde te das cuenta precisamente de por qué se utilizan conexiones muy sencillas. Literal, y sé que es una tontería, vas a la farmacia similares y ahí la encuentras. Así. Entonces, ahí precisamente, por eso les comentaba, es más fácil, y espero que en el laboratorio, ya partando los mecanismos, terminarlos de convencer de que nosotros transmitamos el movimiento a ejes paralelos, con puras conexiones sencillísimas. Te digo, difícilmente vas a ver una rótula o un par plano, que es el par que más difícil, o de verdad no lo he encontrado, y créeme que he desarmado un montón de cosas. De verdad. La bronca que después, digo, te sobran piezas es porque mejoran el diseño, en serio, y funciona, o sea, dices, está bien. Pero, te digo, entre más grados de libertad ustedes pretendan que tenga un eslabón, la conexión se vuelve más especial. Si tienen oportunidad, también analicen, por ejemplo, los mecanismos o las máquinas espaciales. Observen las conexiones. Son sencillas. Por ahí les dejé uno, creo que es de 5 barras, ya no me acuerdo. Traté de simular, y creo que también se los comenté, que aprovechando que andan por la escuela, han entrado al laboratorio de electrónica electrónica. Sí. No hay almacenista. El brazo. Vayan, por ejemplo, si tienen oportunidad, entren y ahí tienen una estatua de un brazo. Yo les preguntaba, y no en mala onda a sus compañeros de robótica, le digo, bueno, ¿quieres un proyecto bueno para titularte? Diseña un brazo y con un solo motor haga lo mismo. Profe, se la está jalando. No, eso es buen proyecto. Si con un motor quiero que haga todos estos movimientos, mi bronca son las conexiones. Complejas hasta donde tú quieras. Por esa razón, te digo, ahorita que salgamos de aquí, vayan. Tengo 4 eslabones. Conexión, 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 libertad, libertad. ¿Vale? Dice 9, si no me falla. Y 6, ¿cierto?
la movilidad es 3. Literal, se van a la segura y dicen, ah, la fregada, coloco motor aquí y coloco motor aquí. Y se mueve. Y me evito de ropa. ¿Se me explicó? Por esa razón, no han creado, o bueno, al menos yo no lo conozco, un brazo robótico con un solo mando. Prótesis. Si alguien tiene algún conocido, en casa, no sé, amigo, lo que sea, y utiliza una prótesis, son muy rígidas. Muy rígidas hasta donde quieras. ¿Por qué? Por el tipo de conexión. ¿Vale? Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que entre más grados de libertad nosotros querramos tener en un mecanismo, las conexiones son más complejas. ¿Vale? Más dudas, chicos, chicas. El yugo es igual que arriba hay otro mecanismo que es la corredera de Rapson. De Rapson. ¿Es el mismo trabajo? Sí. Bueno, parecido. Déjame llamarlo así. Muy parecido, sí. Nada más que la corredera de Rapson es un mecanismo que difícilmente ya lo vas a ver. Y ahorita voy a tratar de explicarles dónde posiblemente lo vayan a ver. Nuevamente, aquí yo les mandé esta configuración. Y aquí quiero que vean cómo podemos jugar precisamente con la geometría. Esta barra es una barra. Hace la función de una corredera. ¿Por qué? Se desliza. Desliza respecto a una línea que está fija. La barra roja desarrolla movimiento de traslación, ¿sale? O un deslizamiento absoluto. Tengo eslabón fijo, barra roja 2, collarín 3 y elemento de salida 4. 4 eslabones, conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Aguas aquí. Aquí tengo par prismático. Entre 2 y 3, par de revoluta. Entre 3 y 4, nuevamente par prismático. Y finalmente, otro par de revoluta. Movilidad 1. ¿Dónde se da el movimiento de entrada? Aquí, en la corredera. Exacto. Donde, te digo, posiblemente ya no los veas. Esto me servía, si han tenido la oportunidad de subirse a una lancha o a un bote, por ejemplo, muy antiguito, de los de timón, ¿vale? Con esto nosotros le dábamos dirección a lo que es el bote. ¿Dónde? Dice, ah, chico, pues es que esto no veo, no trae ruedas que veo que se muevan. Desviaban o se desvía el flujo del agua con esto. O sea, va la propela, creo que así se llama, no recuerdo bien. Nada más hacemos esto. Entonces, pega aquí y vamos hacia un lado. Pega del otro lado y vamos hacia el otro lado. Exacto. Actualmente ya difícilmente ya lo trae. ¿Dónde tengo otra aplicación de esto? Bueno, hay una variante, nuevamente. ¿Cuál creen que sea la variante? En vez de collarín tenga la... Exacto. Bien. Quito el collarín, pongo una ranura y un perno, ¿cierto? Como bien lo comenta ahorita su compañero, es esto. 1, 2, 4. Quité el elemento número 3. 3 eslabones, conexiones de 1 grado de libertad son 2. Esta y esta. Y aquí, nuevamente, De 2 grados. formo una de 2. 6. Es lo mismo. Continúa. Ok. Esta aplicación, no sé si lo hayan visto, hay unas bases o soportes, el taladro de mano, el que tiene en casa, un rotomartillo, lo colocas en una base y lo vuelves como un taladro de columna. No sé si lo han visto. Es algo que han visto. Nada más que al revés. ¿Dónde sería el movimiento de entrada? En la palanca. Tú jalas esta palanca, le empujas o la jalas según sea el caso, y el taladro baja. Esa es una aplicación de la corredera de Rapson. Exacto.
Perdón. Si hacemos una inversión en un mecanismo, seguiríamos teniendo los mismos grados de libertad. Sí. ¿Sí? Deberían de. O sea, si nosotros en ese mecanismo, por ejemplo, fijamos el 3, seguiríamos teniendo los mismos grados de libertad. Así es. Ok, va. Lo que pasa que en una inversión, acuérdense, solo es cambiar de elemento fijo. Debes de mantener la cantidad de eslabones y evidentemente la cantidad de pares. No pasa nada. Sí, es que, bueno, tenía duda porque si fijamos el 3, ya no tendríamos un deslizamiento. Sí tendríamos. Sí. Nada más que ahora se vuelve absoluto. Ah. Porque la corredera está fija. Sí. El elemento 4 tendría que entrar y salir. Sí. ¿Sí me explico? Por eso te digo, es lo mismo, nada más que de otra forma. Le quitamos el anclaje a la barra. Exacto, y ya. así es. Sí, Ojo, y no sé si por ahí vaya tu comentario, pero aquí se trata de eso. Si yo quito o le doy movimiento al elemento fijo, el elemento fijo es una pieza rarísima. La verdad yo no me lo imagino. Sería como una forma de L, déjame llamarlo así, más o menos. Pero, tengo que fijar otro elemento distinto al negro o al 1, como decía su compañero. Fijo al 3, ahora el 1 se tiene que mover forzosamente. Es como el otro que ven en esa misma hoja, que Ajá. un collarín con una guía, ¿no? Exacto, algo equivalente, perfecto. 4 eslabones, ¿sale? En este caso el collarín está fijo y la barra está permitiendo los movimientos. Exacto, bien. Nada más que ahí. Una coca porque No traigo mi café, pero. puede echar de las otras. Se me zapa la nariz. Está bien dañado. Este mecanismo es el que comenta su compañero, ¿vale? ¿Qué es de diferencia con la inversión que me comenta tu Y el compañero? collarín puede rotar. Exacto, esa es la única diferencia, ¿vale? En este caso, 4 eslabones, J1, J1, aguas nuevamente. Internamente tengo un par prismático, J1 y el collarín. Era lo que yo trataba de simular con el movimiento de mi muñeco, de mi puño. Este movimiento lo tengo aquí. Por lo tanto, tengo Minería. movilidad tonal, ¿vale? Sería algo equivalente, déjame llamarlo así. Exacto, nada más que aquí sería rígido, exacto. Si yo, por ejemplo, rigidizo esto, ¿sale? Este sería el fijo, ¿cierto? Sí. Y tendría que mover al resto. O sea, ahí estamos fijando la junta, pero no es del todo. Te puedo decir así. Va. Por eso en ocasiones, y seguramente dicen, este güey que se está metiendo, ¿no? Porque no, la verdad, a mí se me dificulta en ocasiones que me dicen, no, cabrón, es que mira, se me imaginó esto, digo, espérame. Literal, vamos paso a pasito. ¿Por qué razón? Acuérdense, las inversiones secundarias difícilmente tienen una aplicación. Difícilmente, de verdad. ¿Vale? Aquí lo que se trata, y fue un comentario que hace mucho tiempo me dijeron, es que siempre nos enseñas en 4 barras. El mecanismo de 4 barras los van a ver hasta en la sopa. Hasta en la sopa. No, profe, es que yo tengo un mecanismo que no es un 4 barras, tráemelo. Y cuando yo les digo, mira, es que es esto. No, maldito, ¿por qué dices que es 4 barras? De verdad, o sea, me dicen, es que ¿cómo es posible que todo sea 4 barras? Tienen formas distintas. Aquí prácticamente se les da la base y ya con la experiencia, ya con lo que ustedes vayan palpando, lo que ustedes vayan interactuando en la vida diaria, se van a dar cuenta que en 4 barras es el mecanismo por excelencia, déjame llamarlo así. ¿Sale? Puede ser fácil. Por eso está relativamente más fácil y tiene muchas variantes. Más dudas, nenes, nenas. Nada, seguros. Yo preferiría más ejercicios. ¿Canta? ¿Se acabó? ¿Listo? Ya. Sí. Profe, Con esto si le pausan la... Madre, sí. yo no tenía duda.